Hola a todos. En la vida todo tiene un inicio, todo tiene un principio. En las profesiones es igual. Este es el primer paso de un electrónico, su primer diseño. Encender un LED. Sí, encender un simple LED significa la felicidad para muchos electrónicos. Hoy vamos a ver, en este capítulo de diseños electrónicos, cómo diseñamos este circuito básico y simple que es el hola mundo de todo electrónico. Tenemos los siguientes componentes del circuito. Una fuente de tensión. Tenemos su resistencia. Y tenemos el LED. Y sin memorizar nada, vamos a hallar sus ecuaciones. Fíjense aquí, tenemos la resistencia y el LED. Vamos a colocarle como una simple L, ¿sí? El LED. Y la fuente de tensión como E. Vamos a analizar esto. Más, menos. ¿Listo? ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que en una malla, la fuente de tensión de alimentación se reparte entre los demás componentes o las demás cargas. Toda la tensión. Es decir, si acá tenemos 10 voltios en la fuente de tensión, entre estos dos componentes se va a repartir esos 10 voltios. Si en uno está 5 voltios, en el otro va a estar presente 5 voltios. ¿Sí? Jamás va a aparecer aquí 1 voltio y en el otro 1 voltio si la fuente de tensión me está alimentando con 10 voltios, porque la suma sería 2. Estaría sobrando 8 o desapareciendo 8. Eso jamás se va a presentar. ¿Por qué? Porque es una ley. ¿Listo? Entonces acá comenzamos conociendo el voltaje de LED, ¿no? Para nuestro diseño y la corriente que va a circular por el LED. Nosotros vamos a asumir, bueno, siempre se asume, casi en todos los libros, porque de ahí se comienza, que el voltaje de LED básicamente va a ser 2 voltios. ¿Sí? Puede ser más, puede ser menos, porque dependiendo del LED, consume o más voltaje o menos voltaje. ¿Por qué se maneja un estándar de 2? Porque normalmente los LEDs consumen 2.5, algunos 1.8, algunos hasta 3 voltios, ¿sí? Y la diferencia entre corrientes no es demasiado. No se va a quemar si nosotros asumimos esta tensión. Y la corriente que asumimos por el LED va a ser igual a, en este caso yo quiero diseñar, porque puede ser también para 15 miliamperios, yo voy a diseñar para 10 miliamperios. ¿Sí? 10 miliamperios. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff? Fíjense acá. Aquí ya me está consumiendo 2 voltios de mi fuente de tensión. ¿Cuántos voltios aparecerá en la resistencia? Entonces hacemos nuestra pequeña ecuación. Fíjense. El voltaje en mi resistencia va a ser simplemente la diferencia de la fuente de tensión menos el voltaje de LED, ¿sí? Que yo asuma. ¿Listo? ¿Y cuánto será la corriente que circule por la resistencia? La corriente que va a circular por la resistencia
es la misma que yo estoy asumiendo que va a circular por el LED. ¿Por qué? Porque es un circuito conectado en serie. Y cuando un circuito está conectado en serie, la corriente es la misma, ¿no? Es decir, la corriente que circula por todo mi circuito, ¿sí?, va a ser igual. Entonces, si por el LED va a circular 10 miliamperios, por mi resistencia también va a circular 10 miliamperios. Y si tengo la corriente de mi resistencia y tengo el voltaje, según la ley de Ohm, ¿qué puedo hallar? La resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo hallar la resistencia. Así de simple. Con la ley de Ohm. Vamos a ver eso. Entonces, la resistencia, miren, sin memorizar nada, va a ser igual al voltaje que va a presentar en la resistencia sobre la corriente en la resistencia. Y con esto ya puedo hallar el valor de la resistencia que debo colocar aquí para que mi LED no se queme. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Sí? Sin memorizar nada. Simplemente guiándome por la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Simple, teniendo los conceptos claros que en un circuito serie la corriente es la misma. ¿Ya? Y según la ley de Kirchhoff, la tensión se reparte entre las cargas conectadas a una fuente de tensión. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Si nuestra fuente de tensión es igual a 9 voltios, como tiene una pequeña batería que podemos comprar en cualquier tienda, 9 voltios. Y estos requerimientos de diseño, ¿no?, de funcionamiento de nuestro LED, de 2 voltios y 10 miliamperios. Pueden utilizar ustedes 15 miliamperios, algunos 20 miliamperios. ¿Por qué no se recomienda mucho de 20 miliamperios? ¿Por qué? Porque si la tensión, si los valores no son tan cercanos, puede que consuma más de 20 miliamperios y el LED se puede quemar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quema? ¿La corriente? No. Vamos a ver en otro video qué es lo que quema los componentes y por qué nosotros hacemos tantos ejercicios de circuitos hallando la corriente, hallando el voltaje, hallando la resistencia. Voy a hacer un video sobre ese tema. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la fuente de tensión de 9 voltios, ¿no? Una batería sencilla. Y con los requerimientos de un LED. ¿Qué resistencia voy a utilizar aquí para que no se queme mi LED? Listo. Teniendo aquí mis ecuaciones, voy a hallar eso. El voltaje en mi resistencia va a ser igual a 9 voltios menos el voltaje de LED, 2 voltios. Listo. El voltaje entonces de la resistencia va a ser igual a 7 voltios. Así de sencillo. Como la corriente va a ser la misma, 10 miliamperios, voy a hallar el valor de mi resistencia que tengo que colocar a mi circuito. Va a ser igual a 7 voltios sobre 10 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? 700 ohmios. ¿Listo? Entonces la resistencia que yo necesito es de 700 ohmios. ¿Para qué? Para que por el LED circule una corriente de 10 miliamperios y consuma una tensión de 2 voltios. ¿Listo? Ahora, viene una parte muy importante, que eso te da la práctica. No vas a encontrar una resistencia de 700 ohmios. Ahora, ¿puedes diseñar? Sí, porque tú colocando resistencias en serie puedes obtener 700 ohmios.
Colocando resistencias en paralelo, puedes obtener 700 ohmios. Pero en el mercado vas a encontrar resistencia de 680 ohmios. Es muy cercano a 700. ¿Puedes utilizar? Sí. Incluso en algunos circuitos se utiliza de 500 ohmios, ¿no? Y algunos 1 kiloohmio para cuidar el LED. ¿Qué va a variar utilizando diferentes valores de resistencia cercano, en este caso a 700 ohmios? La intensidad del LED. Si nosotros utilizamos una de 680, va a tener un brillo específico el LED. Si nosotros utilizamos una resistencia de 1 kiloohmio, esa intensidad de brillo va a disminuir un poco. Si nosotros utilizamos de 500 ohmios, esa intensidad de brillo va a aumentar. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y también el consumo de tensión del LED y la corriente también. ¿Listo? Hasta ahí todo sencillo, todo simple, todo fácil, ¿verdad? Nuestro primer diseño electrónico. De aquí vamos a partir para ir modificando, implementando, diseñando otros circuitos de control de brillo del LED. Ese es el comienzo de todo electrónico. Si tú eres de otra carrera, de otra profesión, te pido por favor que comentes en la parte de abajo qué consideran ustedes como el primer paso de tu carrera. Listo, entonces continuamos. Fíjense. ¿Y qué sucede si yo no utilizo una resistencia adecuada para este circuito? ¿Qué va a pasar? El voltaje en mi LED va a aumentar, la corriente también. ¿Y qué va a pasar con mi LED? Se va a quemar. Ah, ya. ¿Y cómo podemos observar ese cambio? Variando la fuente de tensión. ¿Sí? En este caso nosotros hemos diseñado una resistencia para esta fuente de tensión, para una fuente de tensión de 9 voltios. ¿Sí? Esta ecuación funciona también para una fuente de 12 voltios, ¿no? Los que quieren conectar en sus vehículos, ¿no? La fuente de tensión de una batería es 12 voltios de un vehículo. ¿Sí? Siguiendo estas mismas ecuaciones, podemos hallar el valor de la resistencia. ¿Sí? ¿Y cómo se incrementará el voltaje? Para dar respuesta a esa incógnita, vamos a hacer su equivalente a una resistencia de LED. ¿Cómo hallamos su valor de equivalente de LED? Simple. Si tenemos el voltaje de LED y la corriente que va a circular por el LED, aplicando la ley de Ohm, ¿cuál será el valor de la resistencia con el cual podemos modelar a un LED? Simplemente sería 2 voltios sobre 10 miliamperios. Y eso nos da 200 ohmios. ¿Listo? 200 ohmios. Vamos a analizar en este caso qué sucede si cambiamos los valores de la resistencia. ¿Ya? Entonces, hasta aquí se ha entendido. Bien, vamos a colocar ahora su resistencia equivalente, ¿no? Lógicamente, el circuito equivalente de un LED, por si acaso, es la fuente de tensión en serie con su resistencia interna. ¿Sí? No vamos a confundir eso. Esta resistencia equivalente nos va a servir. Es como la resistencia de carga. Es lo que llamamos resistencia de carga. ¿Listo? Vamos a ver ese análisis. Entonces aquí voy a colocar su modelo en resistencia de LED. ¿Puedo hacer eso? Sí. Porque muchos dirán, pues no, el diodo no es un dispositivo lineal. Sí, pero en este caso, como ya me da el voltaje y la corriente, se está como asumiendo que es bastante lineal. Recordemos las curvas características de un diodo. ¿Sí? Pasando aproximadamente el 0.7 se comporta casi como una línea, ¿o no? ¿Sí? Por eso puedo asumir eso. Entonces vamos a colocar acá la resistencia del modelo de LED.
200 ohmios. Y si colocamos la resistencia de 700 ohmios en serie con el LED, ¿no? Vamos a ver los valores que hemos hallado en el ejercicio anterior. Pero, ¿qué sucede si yo cambio el valor? Vamos a ver. ¿Qué tal si ahora yo le coloco, en vez de 700 ohmios, no he calculado bien y le coloco una resistencia aquí de 100 ohmios? ¿Qué va a pasar con el LED? Vamos a ver. Entonces, este modelo me sirve para analizar mi circuito, ¿se dan cuenta? Por eso muchos ponen resistencia de carga, ¿sí? Resistencia equivalente de mi carga, de mi dispositivo, del dispositivo que yo voy a alimentar, que yo quiero que funcione. Esa es la resistencia de carga. ¿Listo? Vamos a ver, ¿cuántos voltios caerá en 200 ohmios? ¿Qué hago? Simplemente divisor de tensión. El voltaje en el LED, recordemos, esta es la resistencia equivalente, el modelo del LED sería igual a simplemente, estamos utilizando una batería de 9 voltios, ¿ah? 9 voltios multiplicado por 200 ohmios. ¿Listo? Dividido entre la suma, ¿no? 200 ohmios más 100 ohmios. Eso nos da 300 ohmios. El voltaje LED sería 6 voltios estaría cayendo, ¿sí? Aproximadamente, ojo que es un modelo, ¿sí? 6 voltios aproximadamente, ¿no? Entonces aquí pondríamos 6 voltios y según la ley de Kirchhoff, ¿cuántos voltios estaría cayendo en mi resistencia de 100 ohmios que yo le he colocado en vez de 700? 3 voltios. ¿Y cuánto será la corriente que estará circulando por el LED? Que debería ser de 10 miliamperios para que no se queme. Vamos a ver. Si tenemos el voltaje y la resistencia del modelo del LED, ¿cuánto será la corriente? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Podemos sacar tanto por la parte de arriba, con esta resistencia, ¿sí? Como por el ETA. Ojo, podemos sacar por cualquiera de los dos lados el valor de la corriente. Sería 6 voltios sobre 200 ohmios. ¿Cuánto nos da? Nos da 30 miliamperios. ¿Listo? Entonces, fíjense, con lo que nosotros estamos diseñando, con 700 ohmios, no se debería quemar mi LED, ¿no? Dependiendo de la intensidad que ustedes quieran, la resistencia que deben de colocar debe estar alrededor de los 700 ohmios, ¿sí? Pero miren, si nosotros colocamos una resistencia de 100 ohmios, ¿cómo va a variar el voltaje en el LED? Va a aumentar. Ya no van a ser 2 voltios, sino 6 voltios que van a caer en el LED. Y no van a ser 10 miliamperios, sino aproximadamente 30 miliamperios. Por lo tanto, nuestro LED se va a quemar, ¿sí? ¿Podemos verificar esto? Sí. No, me está engañando que la resistencia equivalente, no, es en serie una fuente de tensión de consumo de LED, en serie con la resistencia interna de LED. Modelen, prueben, chicos, prueben. Lleven al simulador, simulen esta conexión de LED, primero con 700 ohmios, después con
100 ohmios y van a ver que los valores son muy cercanos. ¿De dónde sale eso? De este tipo de modelamiento. Nos va a servir muchísimo para el diseño de circuitos electrónicos. Entonces, comprendido este concepto bien sencillo, bien simple, podemos ir avanzando con diseños más complejos, porque de aquí nace todo, de aquí sale todo. ¿Listo? Nosotros queremos ver un poco del comportamiento de la ley de Ohm. Yo les dejo un video aquí en la parte de arriba para que ustedes vean la ley de Ohm explicadito, ¿no? Cómo debe ver un diseñador, cómo debe interpretar un diseñador. Pronto subiré también videos sobre la ley de Kirchhoff, ¿sí? Cómo un diseñador debe interpretar las leyes de Kirchhoff, cómo nos va a servir para nuestro diseño, ¿no? Y no hacerlo mecánicamente, porque ya sabemos que haciendo mecánicamente te va a nublar un poco tu capacidad de análisis, ¿sí? Te vas a volver como una especie de robot mecanizado, sacando valores, pero nunca interpretas los valores, ni te das tiempo a interpretar los valores ni los datos que te está entregando, ¿sí? Miren acá, modelando el LED, ya tengo valores aproximados y puedo interpretar qué es lo que va a suceder el LED si es que yo no le coloco la resistencia adecuada. Yo en este caso estoy colocando una de 100, en mis cálculos salía 700. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. ¿Por qué? Porque el voltaje de LED va a aumentar. Ya no va a ser 2 con lo que he estimado yo, sino van a caer aproximadamente 6. Y no 10 miliamperios, sino 30. ¿Se va a quemar? Sí, se va a quemar. Entonces asegúrense, simúlenlo. Para eso están los simuladores. Si es que no quieren armar. Ahora, el que quiere aprender mejor, lógicamente, ármelo. ¿Es un problema si se te quema el LED en el protobar? No, porque vas a aprender. Lo terrible es que se te queme en el campo o en un trabajo, o incluso delante de un cliente. ¿Sí? Que se te queme, ahí vas a tener problemas. Si se te quema en el protobar, no hay problema, porque cambias y ya has aprendido. Pero también hay simuladores, ¿no? Ahorita pueden agarrar su simulador y comienzan a simular y a ver si es cierto, se acerca a estos valores, y van a ver que si ustedes diseñan con 700 ohmios, los valores van a ser muy cercanos a lo que hemos estimado, ¿no? Lógicamente depende del color del LED, del consumo de LED, del voltaje, etc. ¿Sí? Si lo has simulado y te da estos valores, por favor, pon en la caja de comentarios en la parte de abajo para que todos los demás sepamos lo que has hecho, lo que has experimentado. Entonces, en los siguientes videos vamos a modificar este diseño, ¿sí? Vamos a ir controlando de otra forma la intensidad del LED. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao.